Buenos días, sean bienvenidos al Demócrata TV con su amigo Francisco Tavares, 7 minutos de la mañana. Fuera del set, de manera provisional, estamos viviendo unos cambios tecnológicos, vienen grandes sorpresas por Teleradio América. Nosotros esperamos darles esas buenas nuevas, estrenando un paquete tecnológico único por primera vez en la historia de la televisión dominicana, siempre innovando y de la mano con lo que usted se merece, una calidad en contenido, en el abordaje, en las palabras correctas, pero sobre todo más que la forma, en el fondo de lo que amerita una República Dominicana que sea crítica pero también propositiva. Hoy un programa especial distinto, no solamente en estos aspectos técnicos, sino que estamos siempre acostumbrados a iniciar con el clima, la cuenta regresiva. Hoy recibimos a un gran amigo, un profesional admirado, una persona a quien personalmente respeto y pondero en su rol ciudadano, científico, social y, por qué no, también político, el ingeniero Osiris de León. Bienvenido, Osiris. Buenos días, amigo y hermano Francisco, buenos días a todo el pueblo dominicano. Gracias inmensas por esas hermosas palabras de introducción, que te las retribuyo con la misma distinción con que tú lo haces hacia mí y hacia el pueblo dominicano. Así es, Osiris, y lo profeso y lo he conversado contigo a propósito del rol histórico que siempre juegas. Has estado cada vez que la nación te llama y reclama tu presencia dispuesto, más allá de los partidos políticos, más allá de las banderías y más allá de las simpatías que tenemos que aprender a respetar y también a profesar. Para mí eres el mejor ejemplo de un profesional que eres crítico, que eres útil, que eres sagaz, y debo confesarte que también he aprendido mucho comunicacionalmente contigo. Nunca olvido la primera vez hace algunos 10 o 14 años quizás que me dijiste, Francisco, en ese momento todavía no era el demócrata, me dijiste, nunca le permitas a nadie que mancille tu nombre, que tire por el piso tu reputación, porque es lo más preciado de un ser humano. El que me cuestiona siempre me tiene de frente cuando no obedece a la verdad. Y es un tema de dos escuelas. Hay gente que dice, bueno, me pueden decir de todo y yo nunca contesto. A Osiris siempre le vemos sin miedo y sin titubeo, cuestionando a quien trata de dañar la reputación sin tener argumentos y sobre todo sin tener la razón. Y luego de decirte esto, que es un tema que comparto con la audiencia de manera natural, quiero que empecemos esta entrevista de manera diferente. Has hablado bastante y se ha hablado bastante del tema del paso a desnivel, de la caída. Fuiste parte del programa de investigación Develando la Verdad que recién estrenamos sobre por qué se inunda Santo Domingo, pero ahora quiero hablar de esos aspectos de las críticas personales que han hecho hacia ti en el término político. ¿Qué tienes tú que decirle al país, a todas aquellas personas que entienden que porque tú aceptas presidir una comisión que designa el presidente Luis Abinader sobre el cambio climático y sobre la investigación de los 15 años de todas las obras de infraestructura, entienden que eso es un matiz político y que ahora tú estás al servicio del gobierno del presidente Luis Abinader? Gracias, Francisco. En esa pregunta que tú haces, en la última parte de tu exposición, me pareció que mencionaste cambio climático. Así es. ¿De qué hemos hablado tú y yo en múltiples programas de televisión durante muchos años? ¿No hemos hablado de cambio climático? ¿No hemos hablado de medio ambiente? Así es. Cuando Joaquín Balaguer me nombra, sin conocimiento mío, en el año 1987, consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, ¿qué hicimos ahí durante 10 años? Política. Ahí nunca se hizo política en esa comisión. ¿Quién fue que sentó las bases para la ley ambiental 6400? La Comisión Nacional para el Medio Ambiente. ¿Quién fue que sentó las bases en este país para prohibir los plaguicidas, los pesticidas, los fungicidas que eran agrotóxicos? La Comisión Nacional para el Medio Ambiente. ¿Quién fue que comenzó a plantearle a esta sociedad la necesidad de una ley sectorial de áreas protegidas y una ley de ordenamiento territorial que ya están ahí? Fue la Comisión Nacional para el Medio Ambiente. ¿Quién era que iba a estudiar los derrumbes que se producían? Quizás, por tú ser joven, no recordarás que en la década de los 90 había una crisis en Puerto Plata, porque se estaba derrumbando la Loma Isabel de Torres. La recuerdo, muy pequeño, pero... Y había muchas hipótesis
Unos tenían la hipótesis A, otros la hipótesis B, que la ganadería, que los terremotos, que las lluvias. ¿Quién fue que le dio un diagnóstico a la presidencia de la República, a Puerto Plata y al país de qué pasaba ahí y cuál era la solución? Fue la Comisión Nacional para el Medio Ambiente. Y en cada uno de esos escenarios estábamos nosotros. Esa comisión nunca hizo política. Durante 10 años, esa comisión nunca salió a abordar temas políticos. Esa comisión era llamada, Francisco, de todo el país para abordar temas eminentemente científicos en el orden ambiental. Cuando Leonel Fernández tuvo el problema del ROCASH, ¿tú recuerdas el tema del ROCASH? Por supuesto. Eso no era un tema político, eso era un tema ambiental. Sorprendió al país y Claro. eso fue una agenda de alerta para gran parte Leonel de la Fernández nación. había dicho en la campaña del 2003 y 2004, cuando ganemos el ROCASH es para afuera que va. Con esa expresión así, es para afuera que va. Lo dijo en Samaná, está ahí, búscalo en la prensa. Cuando llega al gobierno, en el 2004, le dice a Estados Unidos que ese material hay que regresarlo. Y Estados Unidos le dice, sí, cómo no, nosotros lo recibimos porque innegablemente desde el territorio americano fue que llegó a República Dominicana y vio las leyes de ustedes. Pero nosotros también tenemos normas. Y para usted regresarnos eso aquí, tiene que enviárnoslo en un barco y estar encapsulado. Ay, ay. Hay compañías que dan ese servicio. Contrate una de esas empresas que le dé ese servicio, coja el ROCASH, encapsúlelo, colóquelo en un barco y mándalo que nosotros lo recibimos. Leonel pide cotizaciones. Una empresa le cotizó 18 millones de dólares, otra le cotizó 20 millones de dólares Wow. y otra le cotizó 22 millones de dólares. Una fortuna. Para un gobierno que no tiene muchos recursos y que acaba de empezar, es mucho dinero. ¿No recuerdas qué es el ROCASH? Sí, ¿Por qué el decía? ROCASH es rock, piedra caliza, ash, ceniza. Era una mezcla que habían hecho en Puerto Rico, en la planta AES de Guayama, que está en el sur de Puerto Rico, con la ceniza de la planta de carbón. Así como tú tienes Punta Catalina, Sí, sí. que produce ceniza, y Tabo 1 y Tabo 2, Distral, producen ceniza. Pero entonces, para que no fuera ceniza solo, lo mezclaron con roca caliza triturada. Y entonces te lo mandan y te dicen, mire, ese material tú lo puedes usar Me para imagino carretera. que para evitar que el viento, la corriente de aire arrastrara sí, el mismo sí. mineral, ¿no? O sea, Para darle más mezclarlo. peso, más densidad. Era mezclar. ¿Y era nocivo realmente el ROCASH? ¿O No era nocivo, pero se manejó de forma inadecuada. Por eso y te ese fue mi pregunto. planteamiento. no? Porque hubo mucha desinformación. No, en hubo ese mucha tema. desinformación que yo aclaré en su momento. Y es lo que hace que Leonel Fernández acuda a mí para que le dé una respuesta al problema. Y yo le digo, mire, eso es ceniza mezclado con piedra caliza. ¿Qué es la ceniza? Una mezcla de óxido de calcio, sílice, que es dióxido de silicio, alúmina, que es un trióxido de aluminio, L2O3, y álcalis. Entonces le digo, mire, eso no es tóxico, pero se puso en un lugar inadecuado, un ambiente inadecuado. Para que la gente tenga una idea de la diferencia entre lo tóxico y lo contaminante, si tú tomas una cucharadita de aceite de oliva y tú la pones en tu ensalada, es un producto nutritivo de tu dieta. Riquísimo. Riquísimo. Ahora, tú coges esa misma cucharadita de aceite de oliva y la pones en la copa de agua, contaminaste el agua. Es correcto. Pero tú no te vas a envenenar porque te tomes el agua con aceite de oliva. Entonces, es contaminante, pero no es tóxico. ¿Por qué no es tóxico? Sencillo. Tu abuela se pasó la vida cocinando en un fogón con leña y con carbón y nunca se intoxicó. La comida es ¿Y riquísima. lo que había era ceniza? ¿Cuál es el producto final del carbón vegetal y de la leña? Es la ceniza. La ceniza, claro. Tu abuela y mi Que abuela. termina siendo un elemento inocuo. Lógico. Es decir, que no agrega nada. 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 Para nada. Claro. Tu abuela estaba todos los días con un cartón Sí, sí, soplando el fogón, como mi abuela. Yo recuerdo siendo yo un niño, mi abuela soplando el fogón y la cocina llena de ceniza. Me llevaste, y uno se inspira cuando habla con científicos como Siri, y por eso digo que te admiro. Porque, Gracias, hermano. bueno, yo diría, o Siri no toma café, se tomará una champola en la mañana, porque esa mente amanece demasiado lúcida. Hay un componente con el que se utiliza mucho en toda la agropecuaria, en el planeta completo, para fumigar las pastas, los cereales, los granos, y es un fosfato de aluminio. Sí. Ese fosfato de aluminio se encapsula en un vehículo porque es un gas que cuando entra en contacto con el oxígeno
libera el gas y queda una ceniza. Esa ceniza queda en las habichuelas, en el arroz, en el trigo. Y Pero no es tóxico. No, cuando digo que queda es que uno termina comiéndose Claro. todo esto con esa ceniza porque Claro. es inocuo. Es totalmente inocuo, Es que se utiliza como vehículo. Mira, es que las cenizas, esas cenizas, las de aquí, las de todas partes del mundo, se utilizan en la industria agrícola para neutralizar aquellos suelos que son muy ácidos. Fíjate qué pasa, cuando tú tienes, por ejemplo, la industria de la caña, tú cortas la caña, queda la hoja. La hoja, ante los agentes atmosféricos, se descompone y libera acidez. Materia orgánica en descomposición libera acidez. El suelo se va tornando ácido y entonces poco productivo. ¿Qué hacen los ingenios? Buscan ceniza, la colocan y ahora neutralizan. Entonces te están aumentando óxido de calcio, alúmina, sílice, óxido férrico y álcalis, elementos que los necesita para el suelo. Me gustaría, Siris, que volvamos un poco entonces a cómo tú estás narrando, porque ya veo el storytelling y tú estás citando y me estás respondiendo a propósito del rol que jugaste con Lionel. Claro, pero ese no fue el único. O sea, le resolvimos. Entonces yo le dije, mire, esto tiene una solución sencilla. Los componentes químicos que tiene el Rocage son los mismos componentes químicos del cemento Portland gris que se produce aquí en base a la normativa de ASTM C150. Wow. Si usted coge ese material y lo lleva a una planta de cemento y lo entra en el proceso de clinkerización, usted lo resolvió y no tiene que gastar ese dinero. Eso no le costó al gobierno pagarme un centavo a mí, porque eso fue honorífico. Como Balaguer nunca nos pegó un centavo. Balaguer nunca nos dio sueldo, ni dieta, ni combustible, ni gasto de hotel, nada. O sea, éramos servidores honoríficos como ahora somos honoríficos. ¿Qué ocurrió? Vinieron los derrumbes de Sánchez. Le dicen a Leonel Fernández que Sánchez hay que desalojarlo. Leonel Fernández nos consulta en la academia. No, eso no es cierto. Son 4 problemas puntuales, uno en Altamira, uno en La Torre, uno en la Johnson y otro en la 27 de febrero. No hay problema eso. ¿Cómo podemos resolver eso? Cortando la parte que está deslizando, que varía entre 90 centímetros y 2 metros. Ah, pues, entonces vamos allá para que usted le explique eso a la prensa. Y yo fui con Leonel, y ahí está publicado en primera plana de todos los periódicos ese día. Nos fuimos un sábado para allá, una rueda de prensa, él convocó a la prensa, y fuimos Nelson Moreno Ceballos y yo, de la Academia de Ciencias, y yo di la explicación. Aquello no fue político, aquello era un tema estrictamente técnico para devolverle la tranquilidad a la gente de Sánchez, y ahí está el pueblo de Sánchez. Y le dio instrucciones al ministro de Obras Públicas que él tenía en ese momento, que es de lo que anda criticándome ahora. ¿Quién es ese? Freddy Pérez. Freddy Pérez. Freddy Pérez. Le dio, búscalo en el periódico, le dijo, mire, ingeniero, aplique al pie de la letra lo que le está recomendando al ingeniero Osiris de León para resolver esto. Me dijo, sí, yo me encargo. Pero tú lo ves ahora criticando. Entonces, en ese momento yo era bueno. En el momento actual yo soy malo. Entonces son de esos cambios atmosféricos que se dan en la política. Le cambia el tiempo como la nubosidad. Está buena esta. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Después Danilo Medina tenía unos problemas en una sequía, las presas estaban muy bajitas, había muchos sedimentos, y me manda a invitar a su despacho con un amigo de él, que también es de lo que anda criticándome ahora, ese amigo de él, y ese amigo de él va a mi oficina y me dice, mira, el presidente quiere conversar contigo sobre unos temas que hay, presa. ¿Tú podrías ir? Yo, como no, yo no tengo inconveniente en ir, pues yo nunca me niego a dar una respuesta. Seguimos con Lionel. Eso es con Ya cambiamos a Danilo. Ya cambiamos a Danilo ahora. Y voy, Danilo me dice, ¿Qué año es ese? ¿2013? 2017. 2017. 2017. Entonces digo, mira, el problema de las presas es este, la solución puede ser esta. Me dice, vamos a nombrarte para que yo no se moleste en nombrarme. ¿Y por qué? Dice, usted es PLDista y yo soy balaguerista. Los PLDistas lo van a criticar a usted por usted estar nombrando a un balaguerista. Y los balagueristas me van a criticar a mí por yo aceptar un puesto, un gobierno. Me dice, no te lleves de eso, que los gobiernos no son de los partidos. Los gobiernos son de la sociedad. Te dijo Danilo. Danilo Medina, ojalá esté mirando el programa y te lo confirme. Dice, mira, los gobiernos no son de los partidos políticos. Danilo no ve mucho, pero más por YouTube, no ve tanto en teleradio. Entonces, me dice, mira, qué interesante. Nosotros lo que necesitamos es resolver de algún modo este problema. De hecho, fíjate que eso que empezó en ese momento ha continuado. Se ha continuado el programa de limpieza de las presas, remover sedimentos. ¿Por qué?
Porque ese tema no es político, Francisco, es un tema técnico que te perjudica a ti como gobierno, pero a aquel como oposición. Porque cuando tú no tienes agua suficiente en un acueducto, porque la presa está a mitad de sedimentos, quien se perjudica es la sociedad. Entonces, cuando a mí me han llamado en todos los gobiernos, es por un tema que tiene que ver con la sociedad. ¿Tú sabes desde cuándo yo estoy ayudando a gobiernos? Desde que en el año 1978, Antonio Guzmán Fernández le pidió a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que todavía no era pontificia, era solamente UCAMAIMA, un estudio sobre la factibilidad de transformar centrales eléctricas de gasoil y de fuel oil a carbón. Wow. Eso se lo pide, se lo pasa a Agripino. Agripino se lo pasa 78. Eso fue justamente 78. Ciclón David. No, antes del ciclón Ahí David. mismo, unos meses antes del antes. ciclón David, unos meses antes. Se lo pasa a Agripino. Agripino se lo pasa a Nelson Hill. Nelson Hill era el decano de Ingeniería de Minas. Y Nelson Hill me dice, miren, el presidente de la República le ha pedido a la universidad un estudio sobre esto. Hemos conversado allá en la rectoría y hemos llegado a la conclusión de que usted sería la persona para encargarse de hacer ese estudio. Era para ver si el carbón de Sánchez de Samaná, Sí, sí. se podía explotar para producir energía eléctrica con carbón en un momento donde había expectativa de incremento del precio del petróleo y amenazas que había en los medios de comunicación de que el petróleo se estaba acabando. Y había miedo. Es decir, Osiris, que en este recorrido histórico a ti te ha tocado entonces que te cuestionen desde don Antonio, después tú pasaste a ser leonelista, después te tocó lo mismo con Danilo Sí. y ahora con Luis. Así es. Y todos los presidentes en gobiernos diferentes te consultan. Para temas técnicos. Pero que no hay que ser un genio porque al final para saber que lo que necesitamos es clonarte. Porque si te clonáramos, Osiris, no, pero yo te lo digo como, porque yo tengo un problema y es que yo digo, Dios, que doña Fela está ahí, no me deja mentir, don Pancho y mi esposa, a quien le envío un gran saludo, me dice, mi mujer me dice, mi amor, tú tienes que orar, ora mucho para que te cuiden tu seguridad, los temas, y yo le digo, por dentro sí, pero también yo quiero orar, y le invito a usted a que lo haga, para que nos levantemos un día y no tengamos los mismos problemas de 50 años. Claro. Osiris, yo no quiero sustituir a Ucha, a Zapete, a Nuria, a todo el que usted quiera, que son grandes lumbreras, con sus luces y sombras, su preferido o preferida, pero yo no puedo pasarme 50 años ahora en la comunicación criticando lo mismo que duraron 50 años esos colegas criticando. ¿Tú sabes por qué, Osiris? Porque eso significa que habremos fracasado como nación. Así es. Entonces, cuando vemos a Osiris de León dando soluciones, aunque él tenga su preferencia política, que la haya tenido, que es legítimo, eso es como el pastor. No, yo he sido balaguerista toda la vida. Toda la vida, pero ¿cuál es Nadie. ¿cuál es el delito en eso? El delito, ¿tú sabes cuál es? Que tú Pero seas además hay una cosa, a mí no me han expulsado de ningún partido. Yo veo gente criticándome y que en cada partido donde ha estado lo han expulsado. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, yo creo que eso no es lo que espera la sociedad. Yo creo que lo que la sociedad espera de ti, de mí, de todos, es aportes, soluciones. Yo puedo decirte en voz alta que ese estudio que nos pidió Antonio Guzmán Fernández en el 78 a través de Monseñor Agripino Núñez Collado, dio pie a la primera planta de carbón instalada en República Dominicana, que fue Itabo 1. Wow, es decir, que fue positivo. El estudio. Si el estudio se le entregó, se le dijo que no había carbón suficiente en el país, pero que se podía optar por la opción de importar carbón, pero que en el mediano y en el largo plazo los precios del petróleo iban a estar muy altos y los precios del carbón se iban a mantener estables. Tengo un programa histórico, Siri. Vamos, si me lo permites, al encuentro de los comerciales con nuestros auspiciadores. Cuando regresemos en esta consulta, fíjese qué interesante es conversar con Osiris de León, didáctico, profundo, no rehúye a las preguntas, pero responde de una manera que despeja todas las dudas. Incluso creo que hasta sus enemigos más acérrimos, que cambian de bando, porque en República Dominicana, y yo lo he vivido, es de los países donde las amistades cambian como las luces de los semáforos, Sí. por conveniencia. Sí, Cuando sí. tú vas rápido, tú quieres que sea verde, pero cuando tú no quieres llegar, Sí. tú esperas que las luces te cambien a rojo. Entonces, yo quiero, Osiris, que tú te refieras, después de estas experiencias, cómo
ha sido la invitación del presidente Luis Abinader y en qué contexto aceptas tú presidir esta comisión, las expectativas que debe tener el país de esta crisis histórica de las obras públicas con el derrumbe del paso a desnivel de la 27 de cara a lo que ustedes están haciendo en este momento, trabajando contra reloj para poder también devolverle la tranquilidad a gran parte de los usuarios de las obras viales. Y yo he sido un crítico de Línea Ascensión porque he dicho, bueno, y eso quiero que también lo abordes con total libertad como te caracteriza, no es posible que ahora no pasemos nosotros 4 años y quizá 4 años más si el presidente gana la reelección diciendo que esas obras las hizo Leonel, que las hizo Danilo, porque todo lo que está mal, lo que hay que corregirlo, porque quien la está usando somos nosotros, pero no es que la estamos usando en el pasado, es que el derrumbe ocurrió ahora y lo que significa es que hay que corregir y que hay que atender el descuido de las fallas de origen, de las fallas de diseño y de mantenimiento, porque cuando hay grietas no es con pintura que se resuelve eso, eso es interviniendo, y eso no es un tema político, porque al final no estamos hablando del presidente de la Comisión Electoral del PRM, estamos hablando de un servidor, de un funcionario público que es ministro de Obras Públicas. Eso en un segundo tramo, pero Osiris, sobre la mesa, ¿en qué contexto aceptas? Si te ha presionado en algún momento o no, si ha habido algún tipo de acercamiento político o no, para todos aquellos que se han dedicado durante estas 3 semanas a querer criticar más Osiris que a discutir en profundidad la problemática. Nos vamos a comerciales y regresamos de inmediato. Bueno, estamos de regreso, 7:32 de la mañana, hemos cambiado el formato del programa. Siempre nos descantamos por hacer entrevistas de 15, 20 minutos en honor al formato del Demócrata en redes sociales y haciendo esta televisión digital del siglo XXI. Gracias a cada uno de ustedes por conectar en este momento. Si es la primera vez que sintoniza, recuerde que estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana con el Demócrata TV y los sábados, todos los sábados a las 8 de la noche, con nuestra propuesta Develando la Verdad con Francisco Tavares, el primer programa de investigación periodística y de datos. Si usted no conoce el formato de la transmedia y el periodismo de datos, le invito a que busque nuestro programa todos los sábados por Teleradio América y en YouTube por nuestra plataforma del Demócrata. Llevamos 2 propuestas ya al aire. La primera, ¿cuánto cuesta ser candidato en República Dominicana? Un estudio financiero forense del financiamiento de las campañas. Créame, nos tomamos casi 3 meses haciendo esa investigación. Vale la pena dedicarle 40 minutos a ese programa. Y este pasado sábado estuvimos convocando también a algunos 9 expertos, entre ellos ingenieros estructuralistas, pasados presidentes del CODIA, del Colegio de Agrimensores, Ingenieros y Arquitectos. Osiris de León estuvo también participando en esta entrega. ¿Por qué se inunda Santo Domingo? Recorrimos todo el sistema de drenaje, por primera vez creo que se hace y se lleva a la televisión, de la ciudad colonial, 506 años, con el director del Gabinete del Agua. Hicimos ese recorrido pidiéndole permiso a Patrimonio de la ciudad colonial y bueno, toda la historia está encapsulada en esa propuesta. Seguimos conversando con Osiris de León. Osiris, te dejé la pregunta sobre la mesa, me gustaría escuchar los 2 aspectos, el acercamiento con el presidente, despejar en una oportunidad histórica como esta, todo el que cree que con memoria histórica corta, esto es un tema político, cómo ha sido el acercamiento, el acuerdo con el presidente, cómo te propone la presidencia de la comisión y todo lo que se desprende del trabajo que debe hacer esta comisión de cambio climático. Ok, mira, sencillo, te cuento, el sábado 18 de noviembre llueve torrencialmente, ocurre la tragedia en el paramento noroeste del paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Inmediatamente llegan allí los socorristas, todos, Defensa Civil, Cruz Roja, Centro de Operaciones de Emergencia, Sistema de Emergencia 911, los bomberos, llega todo el mundo. Pero sigue lloviendo. Y como sigue lloviendo, hay preocupación. Pueden caerse otros paramentos, porque se había caído uno, pero hay 3 más, porque son 4 paramentos. Uno noreste, uno noroeste, que fue el que cayó, y 2 del lado sur, uno del lado sureste y otro del lado suroeste. Entonces deciden llamarme para que yo revise esto y vea qué nivel de seguridad hay ahí
para cientos de socorristas que están allí haciendo una labor titánica, donde todavía no han podido mover los autos porque las losas son muy pesadas y no saben a qué hora puedan terminar de mover esas losas. Entonces yo llego, reviso los paramentos, le digo, miren, aquí los paramentos que toman presión son los del lado norte, porque el agua viene de norte a sur. Quiere decir que los dos del lado sur no tienen presión intersticial, no tienen presión de poros, no hay presión hidrostática, así que no hay problema. Aquel del lado noreste se ancló en el 99 cuando falló. Este no se ancló, por tanto, por eso fue que este cayó. No trabajen cerca de aquí, porque eso puede seguir cayendo. Esas losas ya están basculadas, las que no han caído, y pueden caer. Si tiembla la tierra puede caer, si sigue la presión de poros puede caer. Así es que no se acerquen ahí, pero de este lado sur pueden trabajar con toda tranquilidad y con toda confianza. Por eso tú habrás visto que la mayor parte de los rescatistas se concentran del lado sur y no del lado norte, porque ya habíamos revisado el paramento y veíamos que no había problema. Además le dije, miren el agua saliendo allá, del lado norte, y miren que no hay agua saliendo del lado sur. Y es porque el agua viene de norte a sur hacia el mar. Y va a ser siempre así. Es la pendiente natural. Claro, natural. Ok. Entonces, me piden una opinión, un resumen de qué ha pasado. Y yo inmediatamente redacto un breve resumen porque había gente de la prensa que quería que le explicaran qué había pasado. Entonces ahí es donde algunos periodistas que están ahí me piden la opinión técnica, como hacen siempre. Yo estaba ahí, dicho sea de paso, te llamé, te escribí, debo agradecer a tu asistente que dicho sea de paso un momento me encontró. Yo le pedí un jeep prestado a un gran amigo, salí en medio del aguacero y me tocó entrevistar a Wilson, que perdió su esposa de nacionalidad haitiana, Daisy, y él abría los brazos y me decía, ay Daisy, ¿cómo llego? Él venía también del aeropuerto. Y me consta que cuando te escribí, te llamé constantemente, en algún momento tú me respondiste y me dijiste, hermano Francisco, estoy aquí bajo presión, acompañando a los socorristas, ahora no puedo atenderte ni nada que no sea esta es la prioridad. Y te dije, me pongo a tu disposición en lo que pueda apoyar. Es un tema tensa. Y todo el que se enteró que yo estaba ahí transmitiendo en vivo, estaba preocupado porque todo el mundo entendía que se estaba acabando el mundo en ese momento, porque no había información y fue una tragedia que generó mucha convulsión social. Si en ese escenario temblaba la tierra, podían caerse otras losas. Wow. Si se aceleraba la lluvia, podían caerse otras losas. Dios nos libre. Ese era el temor, ese era el miedo, ese era el pánico, y es por eso que me llaman. Entonces yo hice un resumen rápido en el teléfono, miren, esto se cayó por esto. Y dije, pero no es la primera vez que se cae. Esto también ya se había caído en el 99 y me tocó venir a evaluar esto. Y es quizás lo que molesta a alguna gente, el hecho de que yo digo, se cayó en el 99. Pero es que lo estoy diciendo no por referirme a un gobierno, ni a un partido político, ni a un presidente de la República, sino porque en desastres tú siempre tienes que citar los precedentes. Eso es obligatorio. Si hay un huracán, tú tienes que mencionar a David, tú tienes que mencionar a San Zenón, tú tienes que mencionar a George, porque son los precedentes. Si ha habido tsunami, tú tienes que mencionar el tsunami del 4 de agosto de 1946, tienes que mencionar el tsunami de 1842, porque son los precedentes. El desastre es obligatorio. Ahora entiendo, es que el tema se ve cuando tú citas ese precedente como un ataque a Lionel. No, en lo absoluto. Pero no tiene que ver el tema político de que se cayó en el primer gobierno del PLD de Lionel. Cuando tú me has entrevistado a mí de terremotos, yo te he dicho que el 22 de septiembre del 2003 hubo un terremoto en Puerto Plata. Eso no tiene nada que ver con el presidente de ese momento, ni con el partido político que gobernaba. Ese es un precedente que tú tienes que citarlo obligatoriamente. Entonces tú dices, mira, se cayó la escuela Gregorio Urbano Gilbert, se afectó el Banco de Reserva, el centro comercial Amigo del Pobre, y tú te haces un relato. Pero es el precedente en desastres naturales, en Japón, en Chile, en Perú, en California, siempre. El experto te cita los precedentes. Tú me dices, ¿cómo ha estado la situación sísmica en Japón? Yo recuerda que el 11 de marzo del 2011 tuvimos una catástrofe en Sendai, porque es que es un precedente y hay que citarlo obligatoriamente. Y cada vez que alguien se refiera a la sismicidad en Japón, te va a mencionar ese hecho. ¿Por qué? Porque fue dramático. Dramático. Entonces, en todo país se hace eso. Ahí donde se molestan. Entonces yo, para que vean que no es un tema político,
saco los recortes de periódico del año 1999. Señores, mírenlo. Había una comisión, yo no me estoy inventando nada, yo era parte de la comisión del CODIA, pero además yo había hecho ya mi propia evaluación antes de crear la comisión del CODIA, y Obras Públicas hizo su propia evaluación. Y miren aquí, la evaluación que hizo Obras Públicas publicada, miren la que hizo el CODIA publicada, yo no me estoy inventando nada. Entonces, eso también molesta. El día siguiente, lunes en la tarde, el presidente se va a San José de Ocoa, el presidente Luis Abinader, y ve el daño que ha provocado el disturbio tropical en San José de Ocoa. Y de allá decide llamarme. Me entra una llamada, yo tomo la llamada, digo buenas tardes, me dice Osiris de León, te habla Luis Abinader. Ah, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo está usted? Dice, mira, yo estoy por aquí, por San José de Ocoa, y estoy viendo los daños que ha provocado esto. Yo estoy preocupado por este tema del cambio climático, y yo creo que es importante crear una comisión técnica, independiente, de alto nivel, que se encargue de buscar la relación entre el cambio climático, estos fenómenos naturales y los daños que le hacen a las obras. Y me gustaría que, como tú dominas el tema, tú presidas esa comisión. Le digo, si ustedes necesitan de mi colaboración técnica en ese sentido, cuenten con mi colaboración. Fue en esa llamada que ¿Ya? él te hace. Sí, el mismo día que él lo anuncia en la rueda de prensa. Él me llama cerca de las 3 de la tarde, algo así. Entonces me dice, bueno, pues vamos a conversar más tarde, ven por allá. Ese es el lunes 20. El mismo lunes, de noviembre. el mismo lunes que él lo anuncia. Entonces yo voy allí, conversamos un rato con un equipo técnico que él tenía ahí, colaboradores de él que tienen que ver con el área de construcción, el área de obras, y entonces ahí es donde se pasa la rueda de prensa y me preguntan, lo que yo dije ahí ese lunes en la rueda de prensa, fue lo mismo que yo dije en 1999. Es lo que te puedo decir hoy. Es lo que te voy a decir en 20 años. Si estuviera vivo, no voy a estar vivo en 20 años. ¿Y cómo que no? Bueno, no. Muy joven todavía. Entonces, gracias. ¿Qué es lo que te quiero decir? Mira, el huracán San Zenón, indistintamente de que alguien sea trujillista o no, tú tienes que decir, el huracán San Zenón fue en septiembre del año 1930. Tú no puedes cambiar eso, porque tú no puedes cambiar la historia. Hay gente que quiere cambiar la historia y eso no es posible porque el hecho ocurrió. Si el hecho ocurrió, y yo no estaba citando culpables, sino yo lo que dije fue, ese paramento noreste ya había fallado en el 99 y ahora falló este. Eso quiere decir que esto hay que remodelarlo completo. ¿Es un chisme político? No, mira lo siguiente. Chequéate el paso a desnivel que tú tienes en la 27 de febrero con Doctor de Filló. ¿Es distinto? ¿Tiene un arriostramiento transversal? Chequéate el siguiente que está en la Carmen Mendoza de Corniel. ¿Tiene la misma configuración? ¿Tiene un arriostramiento? El siguiente, con la Núñez de Cáceres, ¿tiene un arriostramiento? El siguiente, en la privada, tiene un arriostramiento. ¿Por qué los 4 pasos a desnivel posteriores que se construyeron en la 27 de febrero se cambió el concepto del diseño? Porque se entendió que el diseño que se había aplicado en el año 99, en la 27 de febrero con Máximo Gómez, no respondía a altas presiones hidrostáticas. ¿Te Punto. refieres a los cables que cotidianamente uno Unas ve? vigas, no, unas vigas transversales que tú ves ahí. Que sostienen esos paramentos. Claro. Que dicho sea de paso, escuchando al ingeniero que presidía el CODIA en el año de 1999, el ingeniero Concepción. Martín Concepción. Me decía y nos decía en Develando la Verdad, dicho sea de paso, en esta misma discusión, que esos paramentos, esas paredes, esas losas que se derrumbaron en el paso de nivel en esta tragedia de la 27 de febrero con Máximo Gómez, no juegan ningún rol estructural. Así mismo es. Que son eminentemente estéticas, cosméticos. Eso es cosmético. Que perfectamente eso, si se hubiese decidido, se hubiese podido dejar con una malla Así mismo. o en la roca caliza. Claro, y Eso el agua no, salía. Eso no evita ni derrumbe, ni juega nada antisísmico. Es sencillamente para embellecer. Y es paradójico cómo se colocan esas losas que terminan matando a estos 9 dominicanos por un tema de no sujetarlas correctamente, de no anclarlas. Y quiero que como se les dijo en el 99. Como se les dijo en el 99, y dicho sea de paso, ese programa está en El Demócrata. Búsquelo para que el propio ingeniero Concepción le narre
Cómo él al final, cuando yo lo despido, Osiris, esto es un tema de criterio, me dice un momentito, yo quisiera agregar algo más. Estamos cerrando un programa de 50 minutos con él. Y me dice, yo quiero referirme a Osiris de León. Y él, sin yo preguntarlo, es el que narra y dice el rol que tú jugaste en el 99. Habla de tu visión profesional, internacional, del referente, y dice todo lo que Osiris está diciendo hoy. Él lo dijo en la comisión que yo presidí en el CODIA, él fue el que presidió en el la 99. Y eso no tenía nada que ver con política. Y mira que me erizo, porque yo digo, pero es ahí donde yo digo, yo soy un crítico de Deligna Ascensión en esta gestión por el descuido de las obras, pero no puedo permitir que entonces a un profesional como Osiris de León nosotros lo maltratemos, porque señores, esto no se trata de Osiris, aquí nosotros estamos jugando con la reputación de todos los dominicanos y dominicanas, que en la arquitectura, en la ingeniería, en el periodismo, en la medicina, son gente buena, capaz y honesta. Y usted sabe qué es lo que pasa, que si Osiris no tuviese ese temple que tiene, si Osiris no fuera un hombre osado, que la presión la enfrenta sin miedo, Osiris agarrar y dijera en este momento, no voy a presidir ninguna comisión, yo no voy ahora a tener que dejarme que todo el mundo crea que soy PRMista. Es decir, nosotros estamos convirtiendo a la política en un arma peligrosa. Claro. ¿Tú sabes por qué, innecesariamente. Osiris? Innecesariamente, porque estamos atacando a cualquier persona que tiene conocimiento, capacidad y que puede servirle al país, lo estamos descalificando. Y yo te pregunto a ti, Osiris. Gracias, hermano. Y le pregunto a todos ustedes, señores, nosotros tenemos un problema serio, porque todo el que es ignorante, que esté en la política, lo cuestionamos. Todo el que no tiene nada que aportar, porque cogió una bandera, hizo 3 reuniones y dijo, Luis es el que va, Leonel, Danilo, esos son ministros. Si estamos criticando que los que no se han formado estén mandando, cuando el que manda convoca a un científico como Osiris, entonces le vamos a entrar a Osiris ahora. ¿Cuál es el mensaje? Que el que tiene capacidad, conocimiento y formación, cuando lo llame cualquier presidente, cualquier ministro, y esto no es una defensa, Osiris, esto es yo viéndome el espejo, porque si a mí mañana, viendo el ejercicio de Osiris, me llama cualquier presidente, ¿tú sabes qué yo le diría? Osiris, lamentablemente no, espérate, es que van a comenzar a decir que el demócrata se vendió, que me dieron unos cuartos, que soy PRMista, entonces yo quiero ayudar a que el país cambie, pero la sociedad tiene que, es lo primero que tenemos que proteger, a la gente que piensa, que es profesional y que tiene conocimiento. Somos nosotros como sociedad, porque yo veo gente en las redes sociales ahora queriendo sumarse a los ataques a Osiris. Sí, sí. Y yo digo, porque no, es la moda, es el deporte. Porque aquí hay de todo, aquí hay políticos, empresarios, con intereses políticos marcados. Gente que quiere que vuelva Leonel, y yo le digo, qué bueno que usted quiera que vuelva Leonel, pero para que vuelva Leonel, usted no puede querer acabar con una reputación de alguien que tiene 50 años construyendo y aportando al país como Osiris de León. Entonces, Osiris, gracias. Y vuelvo y te digo. Gracias. Gracias a ti y gracias a Martín Concepción. Y con mucha humildad. Un gran caballero, un gran profesional de la ingeniería y fue un gran presidente del CODIA, Martín Concepción. Y te digo, Osiris, no tiene nada que agradecerme. Sí, hay que agradecerte. No, ¿tú sabes por qué? Porque es que esto es un tema del país, de la sociedad. Nos estamos acabando todos. Todos. Y yo me río porque yo salí un día cualquiera defendiendo a Michael Miguel a las 7 de la mañana en este programa y a las 10 de la mañana que Michael Miguel no había visto el programa, acabó conmigo y yo digo, pero estamos al revés. No, pero yo me tendré que poner ahora a hacer la comunicación de los dueños del circo. Sí, porque mi problema es que yo cuestiono lo malo de Luis Abinader. Y cuestiono lo malo de Danilo y de Leonel, pero lo bueno de Luis, cuando yo lo reconozco, ¿tú sabes qué me dicen la gente? Igual, que soy una bocina del PRM. Entonces yo me río porque en la siguiente publicación, cuando lo cuestiono, ¿tú sabes lo que me dice la misma gente? Que yo soy leonelista. Y yo digo, nos estamos volviendo locos. Sí. Mira, y tú has tocado un punto muy válido y muy importante. Porque cuando tú fijas una posición diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso, a quien le conviene sale a elevarte y el otro te golpea. Pero luego cuando tú en otro tema tú dices, eso está bien, eso está correcto, yo estoy de acuerdo, yo lo apoyo, entonces cambian.
Los que te estaban apoyando ahora te dejan de apoyar y los que te estaban criticando ahora te Es aplauden. una bipolaridad. Osiris, muchos ingenieros han salido también a cuestionar tu rol protagónico en esto, señalando que tú no eres estructuralista, que tú no eres un ingeniero experto en la materia, que eso no le toca a Osiris de León, porque Osiris es un geólogo. Incluso eso lo han planteado y yo quiero aprovechar, esto es un rol evidentemente periodístico, estoy obligado a plantearte todos estos señalamientos para que tú puedas de viva voz responder. ¿Cuál es la respuesta a todos estos profesionales de la ingeniería que entiendo yo que tienen algún celo y sobre todo los estructuralistas y entienden que tú no estás calificado para opinar en esto? Ok, primera pregunta, ¿el paramento se cayó o no se cayó? Se cayó. Se cayó. Tú dices que cuando tú entrevistaste al ingeniero Martín Concepción, que era el presidente del CODIA y de la comisión que se integró aquella vez, te dijo que ese paramento no estaba haciendo nada ahí. Y ciertamente no estaba haciendo nada ahí. Si tú hubieras dejado la caliza desnuda, esa tragedia no pasa, porque el agua hubiera salido. Por tanto, no se entendió el problema ni desde el punto de vista estructural, ni desde el punto de vista geotécnico, ni desde el punto de vista hidrogeológico. Una obra tiene tres componentes importantes. Toma nota de esos tres componentes. Número uno, el componente estructural. Ella, per se, como tú, tu estructura, tu cuerpo. Aspecto número uno. Aspecto número dos, emplazamiento. ¿Dónde está emplazada esa obra? Roca, ¿qué tipo de roca? Sedimentaria, ígnea, metamórfica. Suelo, ¿qué tipo de suelo? Arcilla, limo, arena, caliche, grava, aluvión. De ahí depende el comportamiento de esa obra. Aspecto número 3, el ambiente. ¿Hay huracanes o no? ¿Hay inundaciones o no? ¿Tiembla la tierra o no? ¿Hay deslizamiento o no? ¿Se satura el suelo o no? ¿Hay presión de poros o no? Fíjate que ha habido gente que te ha dicho que no, que ahí no había presión hidrostática, que ahí lo que hay es una roca, por tanto no hay presión hidrostática. Desconocimiento total y absoluto de hidrogeología. Porque todo el que sabe un poco, un poquito, no mucho, de hidrogeología, sabe que la roca caliza coralina de la ciudad de Santo Domingo, que llega hasta Bávaro y Punta Cana, es porosa, tiene una conductividad hidráulica muy alta. Cuando llueve absorbe el agua y la transmite a través de los poros. Si tú la bloqueas, como la bloqueaste allá en el 99 con ese paramento, ella va a tratar de empujar el paramento, porque el agua cuando entra busca cómo salir. Si hubiesen entendido un poquito de hidrogeología, no le ponen el paramento o lo ponen perforado múltiples veces para que el agua pueda salir, o lo ponen anclado o lo ponen arriostrado. Por tanto, no te es muy útil la parte estructural si tú no le sumas también la parte del emplazamiento. ¿Qué geología tú tienes ahí? Ni le sumas la parte ambiental. ¿Qué tanta lluvia me puede caer ahí? ¿Y por dónde va? Si tú hubieras tenido ese paramento en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, en la entrada de la Guayiga, no se te cae aunque hubiese llovido, porque la roca que hay ahí es basáltica, y ese basalto no es poroso. Por tanto, el agua nunca hubiera entrado a la roca, y estamos hablando de roca. Aquí hay roca, allá hay roca, solo que la de aquí es porosa, es permeable, aquella no. Entonces, si usted hubiera sabido de geología y de hidrogeología, usted hubiera considerado la porosidad. Nadie ha hablado de que la roca ha empujado porque esa roca tiene capacidad para quedarse vertical con un corte vertical. No se cae. La roca es excelente. Ahora bien, es porosa y usted no lo tomó en cuenta. Si usted hubiera tomado en cuenta que la porosidad primaria de esa roca de origen es altísima, usted hubiera sabido que esa roca necesitaba drenarla. Usted le hubiera puesto un dren francés detrás del lado norte, el agua se va por el dren francés y no pasa nada. Usted hubiera hecho unos pozos verticales de medio metro, de 1 metro de diámetro hasta el nivel freático, el agua se va por ahí y no le hace presión en el paramento. Usted cometió un desliz al poner un paramento para nada frente a una roca altamente porosa que cuando lloviera iba a empujar. Entonces, o no pones el paramento, y si lo quieres poner por asunto estético, artístico, para que se vea bonito, ánclalo a la roca. Fíjate que hay gente que te ha dicho, mire que se cayó el paramento, pero la roca está ahí. Mire, eso que usted está viendo ahí no es la roca.
Eso que usted está viendo ahí es el hormigón de contacto entre el paramento y la roca. Porque se corta la roca, se pone el paramento al lado, Tremendo. como queda un espacio detrás, se llena de hormigón de contacto para que no quede en el aire, no quede volando. Entonces, son de los detalles que el geólogo siempre te ayuda como estructuralista, te ayuda como diseñador, te ayuda como proyectista Llegamos a entender el problema para resolver cualquier escenario crítico que se pueda presentar en un momento determinado. Bueno, así despedimos el programa, Osiris. Esta hora se ha ido volando. Qué rápido se fue. Qué rápido. No, pero tendremos que hacer otro programa. Otro tú y yo. programa, así Una segunda es. parte del programa para detalles adicionales. Vamos a hacerlo para pasar balance a la Comisión de Cambio Climático. Osiris, cuentas con todos nosotros, con gran Gracias, parte del Francisco. país, con Pancho y Fela, Gracias. con mi familia, pero sé que con toda una nación que valora tu entrega, tu Gracias. sacrificio, tu humildad, pero sobre todo, cómo engrandeces la dominicanidad. Gracias. Orgulloso de gracias, ser tu gracias. amigo, Osiris. Agradecido ¿Cómo no? de ti y de todo el pueblo dominicano. Bueno, a todos ustedes, gracias. Este programa va para la historia a nuestras plataformas digitales. Síganos en @eldemócrata RD. Será hasta mañana. Continúen con la programación de Teleradio América. Bendiciones.